Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Ramírez. A manera de resumen, la charla de hoy es sobre comportamiento, pero para los que no me conocen, yo he trabajado en diferentes números de organismos, interacciones de hongo, hospedero patógeno, principalmente con hongos e insectos. Por ejemplo, acá a la izquierda lo que son esto es lo que llamamos mirmeleóntides y cómo este estilo de vida bajo tierra les protege contra estos hongos patógenos. En hormigas también tengo mucho interés en estrategias de defensa contra patógenos. Arácnidos son elementos más bien de interacción presa-depredador y cómo los colores influyen en esa interacción. Eh, bueno, hoy les voy a hablar sobre... Ay, me está cambiando la... Ahora sí. Dos historias. Una es con los ñeques y los ocelotes y la otra historia va a ser con hormigas. Y para mostrarles el hecho de que este concepto de ecología del miedo, de hecho, aplica tanto para invertebrados como para vertebrados. Esto fue parte del trabajo de tesis de Marisol Hernández, estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad de Panamá. Ok. Cuando pensamos en la interacción presa-depredador, normalmente tenemos una imagen como esta en mente, donde la presa, en este caso el salmón, paga el precio máximo, que es la muerte. Y ese precio es muchísimo más alto si este salmón, por ejemplo, no logró subir el río y dejar progenie. El coste es aún más alto. Sin embargo, un concepto que se ha acuñado relativamente reciente es el concepto de la ecología del miedo y se refiere a todos los costos asociados para evitar la depredación y no al efecto de la muerte causado directamente por la depredación. Bueno, por la izquierda tenemos estas aves, donde no hay depredadores, no son escasos, hay poco miedo, y ellos invierten poco tiempo en vigilar de que haya un depredador alrededor. Sin embargo, en ambientes donde hay depredadores abundantes, tenemos dos situaciones. Una es donde los individuos invierten más en vigilancia, lo que significa pasar menos tiempo comiendo, y lo cual genera, por ejemplo, en este caso, 4 pichones. Sin embargo, el caso extremo donde en la presencia del depredador no se invierta en vigilancia, esto tiene un costo mucho mayor, por ejemplo, con mayor riesgo de predación. Entonces, esto se ha medido en la literatura en diferentes formas, por ejemplo, costos de reproducción, pérdida de masa corporal o costos asociados a buscar nuevos hábitats. Entonces, un ejemplo de la ecología del miedo y su efecto de cascada en un ecosistema lo ofrecen en este trabajo de 2019 en Estados Unidos, donde ellos reproducían sonidos de un depredador que ataca a los mapaches. En este caso, de forma indirecta por la línea verde, esto favorecía a las presas del mapache. Los mapaches al pasar menos tiempo en ciertos hábitats, favorecía a estas presas. Y de forma indirecta también favorecía o interactuaba con las presas de este cangrejo. Por ejemplo, este cangrejo, al hacerse más abundante en hábitats donde había menos mapaches, podía competir con este pez por esta especie de caracol. Entonces, para estudiar los efectos de cascada en ambientes tropicales, la dispersión de semillas por roedores ofrece un sistema ideal. Ya saben, o los que no saben, muchos roedores, ardillas, ñeques, entre otros, pueden guardar semillas en el bosque y esto permite la regeneración del bosque, de las semillas que ellos no recuperan, básicamente. Entonces, por ejemplo, el concepto es sencillo. La idea es de que un roedor, en teoría, pueda detectar hábitats, parches peligrosos, ya sea por señal o algún tipo de señal producida por el depredador, señales auditivas, señales químicas. En teoría, pasaría menos tiempo en esos hábitats. Esa es la idea. Pero resulta que estos conceptos se han estudiado principalmente en climas templados, Europa y Norteamérica. Y por ejemplo, en este metaanálisis de 2006, al menos en esos hábitats se consideraba, por ejemplo, hábitats de alto riesgo de predación, ¿no? Áreas abiertas. Ese es el concepto que se ha utilizado en muchos estudios experimentales. Pero la pregunta es cómo se percibe un hábitat de alto riesgo en un bosque tropical, donde, por ejemplo, imagínense un bosque como este donde no hay parches, gaps, de estos abiertos en el bosque.
Y, por ejemplo, una de las ideas es de que los olores juegan un papel importante. Y este trabajo de la literatura también muestra de que, en efecto, hay olores producidos en la orina de depredadores que son detectados por especies de presa. Entonces, aquí en Panamá eh, tenemos estas tres especies, el ñeque el centroamericano, el agouti centroamericano, la palma estatalea utiracia, que es una de las principales fuentes de alimento del ñeque, que utiliza también durante periodos de escasez de alimentos, y el ocelote que es uno de los principales depredadores del ñeque. Entonces, ideal para estudiar este fenómeno de la ecología del miedo. Es importante porque las implicaciones que tendría esto, los ñeques tienen beneficios en la dispersión de plantas, por ejemplo, esta figura lo que ven es, a medida que aumenta la distancia de dispersión, en morado aquí, se reduce la probabilidad de que de depredación de esta semilla en particular, aumentando las chances de las semillas que logran escapar del mismo ñeque, aumentan las chances de regeneración, de que se establezcan esas plántulas. Ok, entonces la pregunta era si los agutis, los ñeques, pueden detectar estos olores de depredadores. Por ejemplo, este es un ejemplo de Barro Colorado, donde en uno de los edificios, en uno de los laboratorios, se monitoreó por 6 años el uso de una letrina por ocelotes por 16 individuos. Otro comportamiento de marcaje que utilizan los ocelotes es que marcan sus territorios con orina. Entonces generan una señal química que los ocelotes podrían detectar. Bien, la primera parte de este trabajo lo hicimos en el Parque Metropolitano. Utilizamos sitios de baja y alta densidad de ocelotes basado en un monitoreo de 2018, pero al mismo tiempo, en lo que nosotros seleccionamos estos sitios, hicimos nuevamente monitoreo con cámaras trampas para confirmar de que estos sitios se mantenían como sitios de baja y alta densidad de ocelotes. Entonces aquí era la comparación básicamente entre sitios con baja y alta densidad de ocelotes. Hicimos dos experimentos. Uno era simplemente colocar las semillas en los diferentes sitios que varían en densidad de ocelote y ver la dispersión, la distancia de dispersión, la densidad a la que se dispersaban estas semillas. Les recuerdo de que los ñeques entierran las semillas. Entonces lo que ven aquí es cada semilla amarrada con un hilo nylon y un flagging tape. Entonces lo que nos permitía recuperar y encontrar las semillas en el bosque. El otro experimento, nosotros simulamos una de estas semillas enterradas por los ñeques, la enterramos y la amarramos a una plántula o al árbol más cercano, lo que nos permitía chequear para ver si la semilla todavía estaba presente. Es importante porque este comportamiento de robo es frecuente entre los ñeques. Ellos se roban entre sí, y también el otro elemento que queríamos evaluar, cómo las tasas de robo podrían ser afectadas por la presencia u ausencia de ocelotes en el ambiente. Ok, para la dispersión de semilla, tenemos de que en general, safe, aquí se representa hábitats con baja densidad de ocelotes, y se hizo en la temporada de transición lluviosa a la seca, este trend que dice aquí, y rainy por la estación lluviosa, y en ambos casos, la proporción de semillas tomadas por los ñeques fue mucho más alta en los sitios de baja densidad en comparación con los sitios de alto riesgo, que son los sitios con alta densidad de ocelote en ambas temporadas. Para el experimento de robo de semillas, tenemos una tendencia similar, con la diferencia de que aquí añadimos la temporada seca, porque la temporada seca es cuando los ñeques empiezan a utilizar más las semillas que ellos entierran, porque es el periodo de menor cantidad de alimento en el ambiente. Entonces aquí, durante la temporada seca, tenemos el hecho de que no hubo diferencia entre sitios con alta y baja densidad. Una de las posibilidades podría ser de que los ñeques dependen más, como mencioné, de sus propias semillas escondidas que ellos mismos enterraron, y gastan menos tiempo tratando de robar semillas con específicos. Esa es una posibilidad. Entonces, eh, al final, podría haber variables en estos experimentos, los experimentos iniciales, que confundieran nuestros resultados, y para corroborar de que ese no era el hecho y de que realmente los ñeques pueden detectar la orina o heces de ocelote, realizamos experimentos donde colectamos orina y heces de ocelote de 2 individuos en el Parque Summit, 2 hembras de ocelote, y lo que hacíamos es que
la orina estaba colocada en pedacitos de tela y esta tela se enrollaba alrededor de un palito. También habían heces colocadas ahí. Igual se colocaban las semillas y se monitoreaban con cámaras trampas. En efecto, cuando al menos durante los primeros 7 días, hasta los primeros 7 días, existe una diferencia significativa en las tasas de dispersión, los ñeques tomaron semillas mucho más rápido de los controles. La línea negra aquí, estas son curvas de supervivencia, como olvidó mencionarlo antes, que en comparación con las curvas donde había orina y heces presentes. Además, encontramos de que los ñeques pasaban mucho más tiempo enfrente de las cámaras, enfrente de las semillas, en la situación del control que cuando estaban las orinas y heces presentes, indicando de que en efecto pueden detectar el olor, distinguir este olor como un riesgo de presión. Y esto del tiempo que pasan enfrente de la semilla es relevante porque resulta que las semillas de esta fruta son atacadas por especies de escarabajos de la familia Broochidae. Por ejemplo, este que está aquí en presente coloca un huevo después de que la cáscara ha sido removida por algún vertebrado. Y esto significaría de que, por ejemplo, además de que es importante porque si las semillas pasan mayor tiempo en el suelo, en los lugares donde hay riesgo de predación, significa que el, el escarabajo tiene más tiempo para parasitar la semilla en comparación a sitios donde son relativamente seguros, donde el ñeque puede secuestrar la semilla y enterrarla mucho más rápido. En ese caso sería relativo. Además de que hay un periodo de entre 24 a 48 horas de que el fruto todavía genera suficiente, está fresco, por decirlo así, para que el escarabajo lo pueda detectar. Entonces, en ese caso sería relevante este tiempo que permanecen las semillas en el suelo, sin que un ñeque se las lleve. Entonces, esto también recarga la importancia que tienen los felinos y otros depredadores eh, en las dinámicas del bosque, y posiblemente este mismo patrón, este fenómeno está ocurriendo en otros de estos depredadores, lo que podría ayudar a mantener, por ejemplo, los patrones de diversidad de plantas en el bosque. O sea, a pesar de que estos son fenómenos a menor escala, a pequeña escala, podrían estar generando estos patrones de diversidad, por ejemplo, evitando que una planta domine ciertos hábitats. Ok, otro proyecto que tenemos por iniciar ahora este es el ñeque de Coiba, pero resulta que en Coiba ya no hay ocelotes, no hay ocelotes, no se sabe cuándo se extinguieron o si alguna vez hubieron empezado por ahí. Y entonces queremos realizar experimentos similares, pero además estudiar un poco de la fisiología del mismo ñeque a nivel de producción de hormonas de estrés, perdón, y también compararlos con los individuos, las poblaciones de tierra firme donde sí tienen depredadores. Entonces, este es un proyecto en progreso y con suerte algún día les contaré esta historia de cómo avanza. Además de que también vamos a hacer trabajo de taxonomía molecular para realmente identificar si esta es una especie distinta a la que se encuentra en tierra firme. La otra historia que les quiero mencionar es de esta hormiga, Ectatoma ruidum, y esta ranita que se llama Rhinella lata. Y bueno, en el momento en que realizamos el trabajo con los ñeques, nos preguntamos, o yo me pregunté si un fenómeno similar podría ocurrir en invertebrados. O sea, algo similar a este concepto de ecología del miedo también podría ocurrir con invertebrados. Y es relevante porque el término es mirmecocoria, es la dispersión de semillas por hormigas, y hay alrededor de 100.000 plantas en el mundo que dependen de hormigas para su dispersión. Y Ectatoma ruidum, aquí en el neotrópico, esta especie está distribuida desde México hasta Argentina, es una que actúa como dispersor de semillas en una variedad de plantas. Esta gráfica que ven a la derecha es un ejemplo de Costa Rica, la barra negra representa Ectatoma y la blanca es otra especie de hormiga que también realiza esta mirmecocoria. Entonces este trabajo lo hicimos en el Parque Soberanía, y acá el experimento consistía en utilizar semillas de guayaba. La guayaba en sí no es una de estas plantas mirmecófilas, en el sentido de que estas plantas tienen una estructura de grasa y azúcar, heliosoma se llama, y esta
y esta es lo que utiliza la hormiga para consumir básicamente. Sin embargo, la ectatoma es capaz de también dispersar semillas de otras plantas que no son mirmecófilas por definición, como es la guayaba. Entonces, en este caso, agarramos las semillas y si se fijan en las imágenes, la semilla todavía tiene algo de pulpa, lo cual era de interés para las hormigas. También, importante mencionar el hecho de que esta ranita es el principal depredador de la hormiga ectatoma, y es una de las ranas más abundantes en el área del canal. Si ven aquí en el azul, estos son datos del Metropolitano, casi el 55% de los individuos censados eran de esta especie en el Metropolitano, de este trabajo del 2008. Y acá lo que ven es el consumo de hormigas por esta rana. Esta rana se especializa en consumir hormigas, y resulta que la preferencia es por ectatoma ruido en la primera. De hecho, es tanto la preferencia que es un outlier en esta figura. Se lo ven acá, el punto azul que está por acá, en comparación con el resto de, eh, de las otras hormigas. A pesar de que tampoco, a pesar de que es abundante, es una hormiga abundante, no es la especie más abundante en el bosque. Así que ejerce una presión bastante fuerte la ranita esta sobre la ectatoma. Entonces, el experimento consistió en colocábamos las semillas sobre plato Petris para visualizarla mucho más fácil, evitar que se contaminaran con el suelo, se llenaran de tierra, y era monitorear la dispersión de semillas en la condición control o en la presencia del depredador. Esta es una imagen, lo que tiene son jaulas donde colocábamos a las semillas con los sapos. Por ejemplo, la que tiene la rama contiene uno de los sapitos, una de las ranitas, y acá está el control a la izquierda. Entonces, éramos 3 observadores y revisábamos las semillas, contábamos el número de semillas, el número de hormigas en los platos o alrededor o dentro de la jaula cada 5 minutos por 2 horas. Y para la dispersión de semillas, en efecto, encontramos de que cuando estaba el depredador presente, la línea punteada, las tasas de dispersión eran más bajas. Nuevamente, curva de supervivencia. Y aquí vemos el número de hormigas, por ejemplo, aquí sobre los platos Petris, y en los controles había mucho más, en las jaulas con controles había mucho más hormigas en los platos Petris que en las jaulas donde estaba la ranita presente, y era similar, una curva similar cuando contamos las hormigas dentro de la jaula. Una de las cosas interesantes es de que nunca pudimos observar una de las ranitas comiéndose, atacando una de las hormigas. Entonces, nosotros estamos pensando de que realmente la hormiga puede detectar de alguna forma la presencia del sapo, y no es simplemente una respuesta al movimiento del sapo, por ejemplo. Sin embargo, para contarles esa parte de la historia, bueno, aquí las implicaciones ecológicas, por ejemplo, imagínense en un bosque, áreas donde el sapo es relativamente común, en comparación a sitios donde el sapo no es común, lo cual ocurre naturalmente. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en áreas del Bosque Paraíso, donde yo vivo, en 2 años, paralelo a este estudio, yo nunca vi esta rana en esa área, pero sí la hormiga. Entonces podríamos tener dinámicas totalmente diferentes en ambientes que varían en su densidad de la ranita. Para estudiar los mecanismos utilicé ranitas impresas en 3D que fueron pintadas para simular a las ranitas. Estos son los diferentes morfos que encuentran de esta ranita en el bosque. Y por ejemplo, en este caso, el que está arriba es el individuo 3D que yo pinté a mano, tratando de simular, por ejemplo, ese morfo que se ve aquí. Y este abajo es una rana real para comparación. De hecho, es el modelo con que hicimos, esta rana es el modelo con que hicimos el modelo 3D. Un artista diseñó esto y luego cuando teníamos el modelo lo imprimimos en una de estas tiendas comerciales aquí en la ciudad. Entonces, para estudiar los mecanismos, usé este experimento donde era un túnel en forma de Y, se liberaban las hormigas por esta entrada, y la hormiga tenía 2 opciones. Una salida vacía o una salida con el sapito, con la ranita en varias condiciones. Por ejemplo, aquí está la imagen del túnel. El sapito solo, sin nada. El sapito en movimiento, ya le explico en un segundo cómo se hacía el movimiento del sapito.
el sapito con olor, en este caso eran heces del sapo, de sapos colectados en el campo, y otro era ese sapo en movimiento. Entonces se colocaban por aquí y se corrían los experimentos con cada hormiga por 1 minuto y se monitoreaba, se cuantificaba qué selección hicieron. Cada 2 hormigas se cambiaba la posición de estos envases y se limpiaba con alcohol también para evitar que pistas químicas dejadas por la hormiga anterior influenciaran la decisión de la hormiga siguiente. El movimiento se obtenía de esta forma. Entonces, en las envases con movimiento había este corte en el plástico con una bisagra, básicamente, un punto de bisagra, y se movía con un lápiz, básicamente. En el momento fue a una frecuencia de un salto por minuto. Ahora me doy cuenta de que no era esta frecuencia no es realista porque el sapo realmente se puede quedar inmóvil por largos periodos de tiempo y valdría la pena, por ejemplo, repetir estos experimentos con una frecuencia más real de movimiento del sapo. Entonces los resultados fueron, cuando era el sapo solamente no hubo diferencias entre la salida vacía y la salida con el sapo con olor y salida vacía, tampoco hubo diferencia, olor y sapo sin diferencia y tampoco olor, sapo y movimiento diferente. Ninguno de los tratamientos que utilicé generó diferencia significativa en la selección de los sapos. Se me olvidó decirles que estas hormigas vienen de paraíso, que en teoría son ingenuas en el sentido de no haber encontrado al sapo anteriormente. Entonces, otro tercer experimento fue investigar si las hormigas podrían aprender a reconocer estos olores con peligro, con riesgo de predación. Entonces lo que hacíamos es que teníamos las cajas con las hormigas y se colocaba el sapo dentro de la caja con una malla. La malla era lo suficientemente grande para permitir que algunas hormigas entraran y el sapo las consumiera. Esto generaba heces, el sapo generaba heces al consumir las hormigas, además de que inicialmente yo había incluido también heces de los sapos del campo, del mismo individuo que se había colectado, y tenemos los controles donde las hormigas no fueron expuestas al sapo. Se hizo el mismo experimento para ambas condiciones. El túnel está en forma de Y con la selección, con la diferencia de que aquí era simplemente comparando salida vacía con heces en la salida. Y en este caso encontré de que las hormigas que tuvieron experiencia con el sapo seleccionaron mucho más la salida con el control que la salida con las heces en comparación con las hormigas sin experiencia que no mostraron diferencia, indicando de que en efecto las hormigas aparentemente pueden aprender a reconocer el riesgo de depredación, el riesgo en esto ligado a una pista química o táctil. Ahora bien, o sea, ¿cómo está ocurriendo este aprendizaje? ¿Cómo es posible que todas las hormigas puedan aprender a reconocer? Es un segundo paso. Solamente puedo proponer hipótesis de lo que está pasando. Una podría ser de que en la condición de esta de experiencia con el sapo es de que algunas hormigas escapan y generan feromonas de alarma, y esta feromona de alarma le advierten a las otras hormigas la presencia de un depredador. Esto se conoce de los insectos y de las hormigas, esto no es nuevo. Sin embargo, el olor de las heces va ligado a esta feromona de alarma en este caso. Podría ser una de las explicaciones de lo que está pasando. Entonces estas hormigas pueden asociar el olor de las heces a la feromona de alarma. Esta es una de las posibles explicaciones. Habría que hacer más experimentos para corroborar. Y como mensaje, muestro de que estos efectos de la ecología del miedo pueden actuar tanto en vertebrados como en presas de invertebrados. Y en este caso, particularmente en el fenómeno de dispersión de semillas, reduciendo la dispersión de semillas en ambos casos. La gran pregunta es si hay mecanismos similares, lo que requiere un poquito más de investigación y trabajo. Y con las hormigas vieron cómo la hormiga es capaz de aprender una señal relacionada a peligro.
Finalmente quiero agradecer a mis estudiantes que me han apoyado en estos trabajos, Marcelo Hernández, Yacer Jandán, Leandro Bonilla y Carlos Vega, al Zoológico Summit, la directora Angie Estrada, por permitir las colectas de las heces, los ocelotes, el artista Jorge Rangel, que diseñó el sapito, y para más detalles aquí tengo mi dirección de correo, mi página web si quieren ver algunos de los trabajos que hemos hecho o que estamos haciendo actualmente, la página de Instagram, y obviamente a las instituciones que han apoyado el desarrollo de estos proyectos y otros. Muchísimas gracias a todos.